Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Es para mí un placer traerte esta nueva serie que en realidad será presentada como un curso que he titulado Introducción a la Torá, donde en cada episodio abordaremos temas muy importantes para nuestra fe y que son la base en el caminar de las raíces hebreas de las Escrituras, o si prefieres llamarlo, sendas antiguas. El objetivo de este curso es que adquieras la convicción de que la Torá sigue vigente para los creyentes en el Mesías y que es una gran bendición para todos aquellos que están convencidos de que la Biblia es la palabra del Eterno para nosotros. La Torá es un entendimiento acerca de la Biblia que se nos fue negado por mucho tiempo, pero que ha sido una gran revelación de parte del Eterno para nuestra generación. Vamos a descubrir que aprender y guardar Torá es igual a seguir los pasos del Mesías Yeshua. Y digo Mesías Yeshua porque muchos lo conocen con el nombre de Jesús, pero cuyo nombre original en hebreo es Yeshua, que significa El Salvador. En este curso vamos a aprender qué es la Torá, cuál es el propósito de la Torá, cómo es que la Torá se hace presente en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, qué enseñó Yeshua respecto a este importante tema, cómo comprender las enseñanzas de Pablo respecto a la Torá que han sido malinterpretadas por la teología actual, cómo iniciar en este maravilloso caminar de la correcta voluntad del Eterno. Este curso está dirigido a las personas que están iniciando en el caminar de las raíces hebreas, pero también si es tu caso que tienes un nivel más avanzado en la Torá, también diseñé este curso pensando en brindarte el material necesario para que puedas impartirlo a otros, ya sea a tu familia, grupos de estudio o congregación. Lamentablemente no hay muchas congregaciones que enseñen raíces hebreas, pero hay una gran necesidad de personas que desean aprender más acerca de la correcta voluntad del Eterno, aprender acerca de Torá, aprender acerca de la verdadera identidad de nuestro Mesías Yeshua. Y gracias al trabajo de muchos hermanos que comparten enseñanzas de raíces hebreas por internet, se está formando una comunidad que está asumiendo la responsabilidad de escudriñar la verdad. Y eso es el resultado de un mover del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que es la evidencia de que el Eterno está entrando en acción en nuestras vidas y que poco a poco está permitiendo que se abran grupos de estudio de raíces hebreas entre familiares, grupos, congregaciones, con un mismo sentir, el deseo de conocer y compartir la verdad de la Torá. Estamos regresando al modelo de las congregaciones de creyentes en el Mesías del primer siglo, que se reunían en las casas para aprender de la correcta voluntad del Creador, con los retos que implican vivir en un entorno contaminado de ideologías, sistemas religiosos, sistemas políticos que siguen mandamientos y tradiciones de hombres, alejándose de la palabra del Eterno. Así que estoy seguro de que este material será de gran bendición para llevar la verdad de la Torá a más personas. Te doy la más cordial bienvenida. Iniciemos con el curso Introducción a la Torá. Hablar de la Torá es hablar de uno de los temas más importantes de las Escrituras, ya que es el fundamento en el que el Creador establece su pacto con el ser humano. Es donde encontramos las instrucciones del Eterno para una vida de propósito y bendición. La Torá nos habla de los estándares de justicia y misericordia de nuestro Padre Celestial y nos revelan acerca de su carácter, nos revela acerca de quién es Elohim y lo que espera de nosotros. Mi esperanza y oración es que conforme avancemos en este curso puedas apasionarte, enamorarte por la Torá, siendo conscientes de que la Torá es la expresión del corazón de nuestro Creador Todopoderoso. Bien, los términos que voy a utilizar en este curso para dirigirme o referirme al Creador serán términos en hebreo, como originalmente se transmitió en nuestras Biblias. El término Elohim, que significa poder sobre todo poder, es una referencia al Creador, se refiere al Creador, es un título para el Eterno, se refiere a todos los poderes ilimitados del Creador concentrados en un término. En la Biblia se tradujo como Dios al español y un ejemplo de esto lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. En hebreo, que se tradujo como Dios, es Elohim.
Otra palabra que utilizaré para dirigirme al Eterno es Adonai. Adonai es un título, no es el nombre, y es uno de los títulos que solo se utilizan para el Creador. Significa Señor de señores, amo o soberano. Era la manera en la que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David se dirigían al Creador del universo, como Adonai. Un ejemplo lo vemos en Génesis 18:3. Y dijo Abraham, Señor, Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La palabra que se tradujo como Señor es Adonai. Para el Mesías, que se conoce en el cristianismo como Jesús o Jesucristo, utilizo el nombre en hebreo original que es Yeshua. También es válido Yehoshua. Ya lo explicaremos en su momento. También cuando hable del Nuevo Testamento, seguramente me escucharás nombrarlo como Brit Hadashah, que se traduce como pacto renovado o alianza restaurada, Brit Hadashah. Asimismo, para el Antiguo Testamento utilizaré el término escrituras o el término Tanaj, como se conoce en hebreo. Tanaj es la palabra que se usa para referirse a la Torá, los profetas y los demás escritos que conforman lo que conocemos como Antiguo Testamento. Bien, las dos perspectivas. Si creemos que lo que leemos en la Biblia es verdad y es el producto de la inspiración divina, entonces debe ser una prioridad estudiar todo lo concerniente a este documento que llamamos Biblia. Hay dos perspectivas que podemos emplear para el estudio de las Escrituras, que son el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Leer las Escrituras con un pensamiento hebreo nos lleva por el caminar de las raíces hebreas. Leer las Escrituras con un pensamiento griego nos lleva por el camino de la teología. Y quiero explicarte a grandes rasgos la diferencia. La Biblia puede estudiarse bajo las raíces hebreas o bajo la perspectiva de la teología. Raíces hebreas. El método de las raíces hebreas es el método de estudio que promuevo en el canal Hazak Ve'ematz. Raíces hebreas no es una religión, no es una secta, incluso no debe verse como un movimiento. Raíces hebreas debe entenderse como un método de estudio, como una herramienta para entender las escrituras, que de hecho debería estar presente en toda academia o universidades de estudios bíblicos como una materia obligada, ya que lo que plantea las raíces hebreas es estudiar el documento bíblico desde sus raíces y fundamentos, considerando el contexto cultural, el idioma original y la evidencia histórica para llegar a la verdad. Lo que propone las raíces hebreas es auditar o evaluar toda teología para validar si es compatible con la verdad bíblica. Y esto se logra principalmente mediante el estudio de la Biblia desde su lenguaje correcto y desde el análisis histórico. Ahora, ¿qué sucede con la teología? Veamos lo que dice la Real Academia Española sobre este término. Teología es la ciencia que trata de Dios fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Eso es lo que dice el diccionario. Y por supuesto, con textos sagrados pensemos que se refiere a la Biblia. Pero también notemos que teología incluye además tradición y dogmas. ¿Cuáles tradiciones? ¿Cuáles dogmas? Imaginemos lo siguiente. Hay una persona que tiene en sus manos los textos sagrados y quiere comprender el mensaje, pero además agrega tradiciones y dogmas con una perspectiva de la divinidad que viene de la filosofía griega, hace su interpretación del texto, hace su traducción y a esa persona vamos a llamarle el padre de la iglesia. Luego sumamos la interpretación de otra persona con más sesgos y dogmas y así la dinámica se repite durante 2000 años. Tendremos al final una teología distorsionada en comparación con el mensaje original y esto es lo que está sucediendo con la teología. La evidencia la tenemos en este documento que llamamos Biblia, que ha llegado a nosotros con muchas alteraciones, traducciones, transliteraciones, dogmas, doctrinas, comentarios. No tenemos un texto o una enseñanza fiel a la verdad. De ahí la necesidad de llegar a la raíz del texto, del contexto, del idioma, del mensaje. La palabra teología se divide etimológicamente en dos palabras, theos, que significa divinidad, y logos, que significa estudio o razonamiento. Entonces, es el razonamiento humano acerca de la divinidad.
Podemos decir que la teología es la suma de las interpretaciones, el razonamiento, el pensamiento que el hombre ha tenido acerca de la divinidad a lo largo de la historia. La teología surgió en un contexto politeísta. La primera vez que aparece el término fue en el documento llamado La República de Platón en el siglo IV, o para ser exactos, en el año 379 antes del Mesías, y se utilizó para referirse a la comprensión de la naturaleza divina por medio del razonamiento humano. En términos sencillos, teología es cómo el hombre interpreta a Dios, cómo el hombre explica a Dios, no lo que Dios revela de sí mismo. Podemos afirmar que la teología es el conocimiento acerca de Dios en el que se suma o añade la tradición de hombres, la filosofía humana y los dogmas de hombres que se han acumulado a lo largo de los años, y como resultado tenemos una teología distorsionada y alejada de la verdad. Pero para conocer la verdad ya no podemos depender de la interpretación que el hombre hace acerca del Creador. Lo que nos interesa es lo que el mismo Creador revela de sí mismo a su pueblo. Y con su pueblo me refiero a nosotros, que hemos sido adoptados como hijos por medio del sacrificio del Mesías. Queremos que sea el Creador quien se revele a nosotros por medio de su Ruaj, de su Espíritu. Hay muchos exponentes dentro del ámbito de la teología, pero solo voy a tomar uno de ellos como ejemplo, el que es considerado el padre de la teología. La primera vez que una persona tomó el concepto platónico, teología, y lo usó para introducirlo al cristianismo fue Orígenes. Orígenes de Alejandría. Él fue un escritor, un filósofo cristiano que vivió entre los años 184 y 253 después del Mesías. Es considerado el padre de la teología. El catolicismo le ha dado a Orígenes el estatus de padre de la Iglesia, también adoptado por el cristianismo evangélico. Estudió en uno de los lugares con mayor influencia del paganismo griego y romano, que es Alejandría. La filosofía que surgió de Alejandría es una mezcla entre filosofía griega, gnosticismo y cristianismo. Orígenes fundó la escuela cristiana de Cesarea, donde enseñó lógica, cosmología, filosofía de Pitágoras, Platón, Aristóteles como tronco común y luego teología. Estas enseñanzas, por la mezcla de corrientes, colocaban a Orígenes frecuentemente en la delgada línea entre la verdad y la herejía. Enseñó que las almas de las personas ya existen desde la eternidad, esto es filosofía platónica. Cimentó las bases del concepto Trinidad al afirmar que hay tres poderes subordinados, esto es filosofía helénica. Llevó un estilo de vida ascético, creencia de que la vida material es imperfecta e impura y está en contraparte con la vida espiritual, por lo que practicó la negación de placeres materiales y la abstinencia, es decir, era vegetariano y casto, esto es de la filosofía agnóstica. Su enseñanza era la explicación del cristianismo a través de la filosofía platónica y el razonamiento socrático. Su teología estaba formada por la acumulación de todo lo que había aprendido previamente bajo la influencia pagana. Sus enseñanzas fueron la base para las siguientes generaciones de teólogos que escribieron sobre el cristianismo, totalmente alejados del pensamiento hebreo de las Escrituras. Así que lo que vemos con Orígenes de Alejandría es el claro ejemplo de lo que es teología. Es la mezcla de la doctrina bíblica con dogmas y tradiciones añadidas de hombres. Y ese fue el patrón que siguieron la mayoría de los exponentes del cristianismo en los primeros siglos. Seguían una línea filosófica griega, como lo reconoce la misma Iglesia Católica. Dice la Enciclopedia Católica: Padres de la Iglesia, la escuela platónica. La mayoría de los filósofos cristianos, hasta San Agustín, fueron platónicos. Ellos apreciaban la influencia edificante de la psicología y la metafísica de Platón, y reconocieron en ella un poderoso aliado del cristianismo en la guerra contra el materialismo y el naturalismo. Los padres de la Iglesia son un grupo de filósofos y escritores con influencia griega que desarrollaron o construyeron el cristianismo según su interpretación de la Biblia, incorporando tradiciones e influencia de la filosofía griega y separándose del mensaje original de las Escrituras. Establecieron una interpretación griega del texto, separándose del pensamiento hebreo que está presente en toda la Biblia.
A estos filósofos el sistema religioso les nombró padres de la iglesia, sin embargo la Biblia dice que a nadie debemos llamar padres. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice que a nadie debemos llamarle Padre en la tierra. Según las Escrituras, el único Padre de la Iglesia es Adonai, el Creador del universo, y su voluntad ya ha sido establecida por escrito en su Torá. Si queremos conocer a nuestro Creador, el camino no es la filosofía, sino estudiar lo que ha dejado por escrito en su palabra. Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que dejemos que sea el Espíritu de Santidad que nos dirija a toda verdad. Queremos que sea el Creador quien se revele a nosotros por medio de su palabra, no depender de la interpretación que el hombre ha hecho del Creador. Esa es la razón por la que el hombre se ha perdido, ha creado su propia definición de qué es la divinidad. Por eso hay religiones, miles de denominaciones y filosofías. Por eso en la actualidad cada persona tiene a su Dios personal, su propia interpretación de la deidad, que es la misma experiencia que se vivía en el entorno politeísta griego. Ahora, no quiero decir que ignoremos por completo la teología cuando estudiamos raíces hebreas. En raíces hebreas también estudiamos la teología, pero como una evidencia histórica de esa distorsión. Cuando comparamos la teología con lo que está escrito, vemos las añadiduras o las falsas enseñanzas que se han transmitido en el púlpito por parte de pastores, líderes, profetas contemporáneos. El Eterno nos está llamando a escudriñar la palabra para confirmar que toda enseñanza sea compatible con lo que encontramos en las Escrituras. Así que en este punto vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Podemos conocer realmente a nuestro Elohim y nuestro Mesías por medio de la teología? Es decir, la manera como el hombre ha interpretado a Elohim. ¿O será mejor conocer a nuestro Elohim según su voluntad, según lo que él mismo revela en las Escrituras? Veamos un ejemplo en la Biblia que nos dará una idea de cómo responder a estas preguntas. El ejemplo de Berea. En las Escrituras vemos un ejemplo de esto con la congregación de Berea. Pablo y Silas tenían la tarea de predicar acerca de Yeshua como el Salvador prometido en las Escrituras. Hechos 17, 10, 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos personas de Berea que evidentemente aman la verdad, buscan la verdad. Menciona el texto que eran de intenciones nobles, es decir, reaccionaban con sinceridad a la predicación de Pablo, pero no cayeron en ideas preconcebidas o prejuicios. Aunque escucharon con atención, no aceptaron inmediatamente la enseñanza como verdad. Dice que escudriñaron las Escrituras todos los días para confrontar la enseñanza de Pablo, para comprobar si lo que enseñó era compatible con lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los escritos que llamamos el Antiguo Testamento. Muchas veces los creyentes no llevan a cabo esta práctica y esa es la razón por la que llegan a aceptar cualquier enseñanza como verdad. Llegan a creer sin dudar o comprobar todo lo que se dice en un púlpito. Los de Berea comprendían que la verdad no estaba en las palabras retóricas de un predicador, sino exclusivamente en la palabra del Eterno. La única autoridad para aceptar cualquier enseñanza debe ser la palabra del Eterno. Entonces te propongo lo siguiente para este primer episodio, que nos va a ayudar a no desviarnos del camino que estamos por emprender. Vamos a establecer principios para la enseñanza que vamos a impartir en este curso. Vamos a establecer principios bíblicos que nos van a ayudar a evaluar si lo que vamos a exponer es compatible con la verdad.
Vamos a llamarlo el cerco de protección que nos va a ayudar a mantener el camino de la verdad bíblica. Y consiste en los siguientes principios. La enseñanza debe armonizar con toda la Biblia. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Vamos a considerar como verdad toda la Biblia. Estamos hablando de las escrituras que abarcan desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedo solo abarcar la cuarta parte de la Biblia para establecer doctrina, no puedo enseñar el 50% de la Biblia o el 75% de la Biblia. Debemos tomar como fuente y como válido el 100% de las escrituras. El sistema religioso tiene este problema, y es que considera que lo que llamamos Antiguo Testamento está obsoleto. El Antiguo Testamento representa el 73% de nuestras Biblias y se enseña que está obsoleto y abrogado, que ya no cuenta. Y solo enfocan, el sistema religioso solo enfoca la enseñanza en el 27% de las escrituras que llaman Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a conocer por qué esto es un error. Así que tenemos que considerar como verdad toda la Biblia, la suma de la palabra es verdad, ¿sí? Y mi enseñanza debe armonizar con todo lo que está por escrito. Toda enseñanza debe llevarnos a la obediencia. Eclesiastés 12:13. El fin o propósito de todo discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Toda prédica, enseñanza, curso, estudio de la Biblia debe tener como propósito llevarnos a la obediencia, a guardar los mandamientos del Eterno. Cualquier discurso que atente contra uno de estos mandamientos, entonces no está tomando sus bases en la verdad. Mi discurso, mi exposición en este curso debe llevarnos a acercarnos a los mandamientos de Adonai. Uno de los principales defectos de la enseñanza dentro del sistema religioso actual es la desobediencia. Creer que por la gracia estamos exentos de guardar los mandamientos del Eterno. La doctrina del sistema religioso se levanta bajo una enseñanza de anarquía y se enseña en el púlpito que los mandamientos han quedado cancelados y abrogados, y este es un terrible error. Debemos saber que toda bendición viene por la obediencia a la palabra, así que toda enseñanza que transmita en esta serie debe llevarnos a la obediencia. La enseñanza o doctrina debe basarse tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. ¿Qué significa esto? Que nuestra doctrina, nuestra fe, nuestro conocimiento debe depender del fundamento de los profetas, es decir, lo que se le conoce como Antiguo Testamento, pero también no vamos a descartar lo que el Espíritu de Santidad ha revelado a los apóstoles que nos han dado testimonio del Mesías. Por eso también es importante tener el fundamento de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Y digo conocemos como Nuevo Testamento porque lo correcto sería traducirlo como pacto restaurado, que en hebreo es Brit Hadashah. Uno de los defectos que genera el aprender sobre la Torá es que muchos comienzan a dudar del fundamento de los apóstoles. Incluso dejan de creer en el Brit Hadashah por influencia del judaísmo rabínico, pero no es el caso de este canal. Aquí enseñamos como verdad la Torá, los profetas, los escritos y la revelación de los textos apostólicos. Otro principio es que Yeshua nos brinda una correcta interpretación de la Torá. Juan 14:6. Yeshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No vamos a poder entender la Torá de una manera correcta si no somos conscientes de que Yeshua es el maestro de Torá. Él es la Torá hecha carne, es el mejor maestro de Torá que ha existido, y a través de la perspectiva del Mesías vamos a poder entender la Torá de mejor manera. La enseñanza debe tener esta visión. Todo estudio de Torá debe pasar por el filtro del Mesías.
Este fue el problema con los fariseos del tiempo de Yeshua, que tenían una interpretación sesgada e incorrecta sobre la verdadera voluntad del Eterno. De ahí que se originaron mandamientos de hombres llamados Torah oral, Takanot, que se trata de una serie de reglas o mandamientos de hombres que se elevaron al estatus de mandamientos divinos y con el tiempo evolucionaron a lo que hoy llamamos la halajá judía, presente en el Talmud, que es el documento judío que concentra la interpretación de los sabios y rabinos del judaísmo actual acerca de lo que es Torah. Y ese es el problema que vemos hoy tanto en el cristianismo como en el judaísmo, que tienen dentro de la doctrina mandamientos y tradiciones de hombres, que enseñan como si fueran mandamientos del Eterno, por no comprender la Torah desde la perspectiva del Mesías Yeshua. Estos son los principios que deben estar presentes en todo discurso. Si mi enseñanza atenta por lo menos contra uno de estos principios, entonces lo que estoy enseñando no es verdad, no es la verdad del Eterno. Estos principios te ayudarán a ti a evaluar si mi exposición es bíblica o si mi exposición se aleja de la verdad. Con estos principios podemos ejercitar esta práctica como los de Berea, que ellos realizaban, ellos confrontaban toda enseñanza con las escrituras. Así que vamos a tomar estos principios como cerco de protección para garantizar que lo que estamos estudiando está apegado a la verdad de las escrituras. Quiero preguntarte, ¿hay algún principio bíblico que deberíamos considerar que nos ayude a mantenernos en el camino de la verdad? ¿Puedes compartirme algún otro principio que identifiques, ya sea del Tanaj o del Brit Hadashah? Si tienes alguno y que quieras compartirlo, por favor, déjalo en los comentarios. Muy bien, hemos llegado al final de esta primera parte, que es la introducción. Espero que te haya parecido interesante, que te entusiasme el seguir aprendiendo en este curso sobre la Torah. En el próximo episodio hablaremos de un tema importante llamado el canon hebreo. Vamos a responder si el Antiguo Testamento aún es vigente para el creyente. No te lo pierdas. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.